Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Muy buenos días. Es un placer compartir con ustedes otro frente a frente, moderar otro frente a frente. Y qué grata personalidad tenemos hoy aquí en el set de Frente a Frente y de visita en Honduras. Paula Narváez Ojeda está aquí a mi derecha. Es una de las figuras políticas y diplomáticas más relevantes de Chile. Y desde enero de 2026 ocupa uno de los cargos más importantes del Sistema de las Naciones Unidas para la región. Directora regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Permítanme oxigenarme, porque le decía a Paula que documentándome vengo desde el otro extremo del edificio y habían presentado el frente a frente. Y venía corriendo y tuve que subir gradas. Y ahora me estoy oxigenando en público. ¿A quién no le ha pasado eso en la vida, Paula? Todo el mundo. Sí, pero es que no lo debe hacer, Renato. A la gente no le importa que usted esté cansado y sin oxígeno. Pero si así estoy, mira a la gente que le pasa a Renato que está como agitado. Una corrida que no se imaginan. Les dije que es de nacionalidad chilena. Es psicóloga, seguramente ya me está analizando. Tiene una maestría en Economía y Gestión Regional y otra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Georgetown. Desde el 19 de enero de 2026 dirige el trabajo del Fondo de las Naciones Unidas, o el Fondo de Población de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. ¿Y saben qué? Tiene trayectoria política. Para que le interese a la gente que le fascina la política en Honduras. Tuvo una destacada carrera política en Chile. Fue ministra secretaria general de gobierno durante el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet. Fue jefa de gabinete de Michelle Bachelet. Trabajó en ONU Mujeres como asesora regional y posteriormente como representante en Guatemala. En 2022, saben ustedes que fue nombrada representante permanente de Chile ante las Naciones Unidas en Nueva York. Y entre 2023 y 2024 presidió el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC, uno de los principales órganos del sistema de la ONU. Porque les estaba diciendo que es un honor para nosotros tener hoy a Paula Narváez Ojeda. Bienvenida a Honduras. Es un placer tenerla. Todo mío, Renato. Muchísimas gracias. Linda acogida. Espero que ya haya recuperado el aliento. Hable, siga hablando, siga hablando. Pero es una maravilla poder tener este espacio de conversación y de intercambio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula. Miren, será un programa interesante. Hay gente que solo le gusta el debate político, el ring, la ofensa, la descalificación, la injuria, la difamación. Solo así es que los foros son excelentes y de gran audiencia. Vean, el foro que vamos a tener hoy va a ser un aldabonazo a la conciencia de los hondureños. El foro que vamos a tener hoy en Frente a Frente va a repercutir durante muchos meses, se los aseguro. Pero bien, tengo que presentar al director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística, Ronnie Pacheco. Ronnie, bienvenido, buenos días. Buenos días, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Estar acá. Muy bien.
Usted estará diciendo, ¿y por qué Renato presenta a Paula sí y a mí? Que nos conocemos, somos hondureños, nos queremos, ya sabemos quiénes somos y entonces no ocupamos tanta presentación, aunque es una figura internacional de mucha trascendencia. Héctor Figueroa es el director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de poder estar aquí con Paula, con Ronnie y bueno, un tema trascendental, como usted dice, para nuestro país, el que vamos a estar abordando el día de hoy y sobre todo hacer conciencia cuán importantes son las estadísticas para la toma de decisiones. Ya escucha alguna gente estadística. ¿Qué tema es? ¿Qué tema? Ya verán ustedes, por favor. Y voy a dejar a Luz Madrid con la pregunta que es el tema central de Frente a Frente esta mañana. El tema del día es presentado por Ecopréstamo de Cooperativa Chorotega, financiando soluciones de energía renovable con tasas desde 12% y plazos más largos. Muy buenos días, el tema del día en pantalla. ¿Puede un país combatir la pobreza, generar empleo o planificar su futuro si ni siquiera sabe con precisión cuántos habitantes tiene, dónde viven y cómo viven? Esta es la pregunta de hoy. 9773-6065, nuestro número de WhatsApp para que pueda enviar sus comentarios o también al número, a la cuenta de X Frente a Frente HN. ¿Puede un país combatir la pobreza, generar empleo o planificar su futuro si ni siquiera sabe con precisión cuántos habitantes tienen, dónde viven y cómo viven? Esa es la pregunta de hoy. Envíenos sus comentarios. Frente a Frente presentó el tema del día. Miren, y voy a reforzar esa pregunta que ha formulado Luz Madrid. ¿Puede un país planificar su futuro con una fotografía tomada hace 13 años, cuando millones de personas cambiaron de municipio, miles emigraron, nacieron nuevas comunidades y cambiaron las necesidades de la población? Y saben ustedes que en los últimos 13 años los gobiernos han hecho políticas públicas sin censo. ¿Y cómo son los gobiernos cuando se constituyen para crear políticas en función del desarrollo, del bienestar, del mejoramiento de vida, sin tener estadísticas actualizadas? Ahora entiendo muchas cosas, porque estamos como estamos. Ahora me doy cuenta del por qué estamos como estamos. ¿Puede un país planificar su futuro con una fotografía tomada hace 13 años? Cuando millones de personas cambiaron de municipio, miles emigraron, nacieron nuevas comunidades y cambiaron las necesidades de la población. Y aquí les va otra. Durante 13 años Honduras ha tomado decisiones con datos que ya no reflejan completamente la realidad del país. ¿Cómo se puede gobernar bien así? Solo porque me llama mi amigo diputado de tal departamento, presidente, necesitamos aquí, mire. Pues ahí vamos a ver qué hacemos del presupuesto para mandarte algo. ¿Qué cuesta más caro? ¿Hacer un censo o gobernar 13 años con datos viejos? Honduras, ¿qué programa el que tendremos hoy? ¿Qué cuesta más caro, hacer un censo o gobernar 13 años con datos viejos? Miren el panel que tenemos esta mañana. Dicen que me alargo en las introducciones, pero es que introducciones o foros sin introducciones, sin elementos, la gente no entiende. 13 años después Honduras volverá a contarse. 13 años después nos volveremos a contar. ¿Cuándo comienza el censo, Ronnie? 10 de agosto. 10 de agosto. Por eso estamos aquí hoy. Parece un simple censo, pero en realidad es la fotografía sobre la cual el país decidirá dónde construir escuelas, cuántos hospitales necesita, dónde hace falta agua potable, cómo planificar el transporte y cuánto presupuesto recibirá cada municipio durante los próximos años.
Eso es lo que se nos viene ya desde el 10 de agosto. La última vez que Honduras hizo un censo completo, muchos de los niños de entonces hoy son padres de familia. Miles de hondureños se emigraron, nacieron nuevas colonias, crecieron las ciudades y cambiaron las necesidades del país. Sin embargo, durante todo este tiempo hemos seguido planificando con una fotografía cada vez más desactualizada. ¿Qué tan peligroso es tomar decisiones para todo un país sin conocer con precisión cuántos somos, dónde vivimos y cómo vivimos? Y aquí quiero dar en la conciencia de ustedes. ¿Sabe usted cuánto vale abrir la puerta de su casa durante 20 minutos? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Sabe usted cuánto vale abrir la puerta de su casa durante 20 municipios? Aunque no lo crea, mucho más de lo que imagina. De esa conversación puede depender que su municipio reciba más escuelas, más médicos, más agua potable, más carreteras o más presupuesto durante los próximos 10 años. Pero si usted no abre esa puerta, para el Estado es como si nunca hubiera existido. Hoy Honduras se prepara para el censo más importante de los últimos 13 años. Y entre las grandes preguntas, ¿por qué debería importarle a usted? Y le voy a advertir algo. Lo que no se cuenta no existe para el Estado. Si van ahí a censar, usted no abre la puerta. Le digo algo. Me encanta esta reflexión. Lo que no se cuenta no exista para el Estado. Después no exija. Abrir la puerta durante 20 minutos desde el 8 de agosto será fundamental. Y ya se los va a explicar aquí Paula Narváez, directora regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas. En cuestión de 2 minutos 30 segundos, Ronnie Pacheco, director ejecutivo del INE, y Héctor Figueroa, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra principal universidad pública. Después de la pausa volvemos. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente, cuando son las 7:17 de la mañana, ubicados en el Boulevard Suyapa, a la cercanía de la Universidad Nacional Autónoma. Usted puede ver un tráfico vehicular bastante fluido si usted viene de la colonia Suyapa, si viene del anillo periférico, colonia San Miguel, 21 de octubre, también si viene de colonias como Villa Olímpica o sectores alrededor, si se dirige hacia la Hacienda, también hacia el Hospital Escuela o colonias aledañas, también es un tráfico bastante fluido a esta hora de la mañana, por si usted va para su trabajo o centro de estudio, para que pueda pues circular por este sector. Se está viendo un tráfico vehicular bastante fluido a esta hora de la mañana, por lo tanto, si usted viene para la universidad, ahí es donde se hace un poco el congestionamiento, ya que muchos estudiantes están ingresando a la casa de máximo estudio, para que usted tome a tiempo y pueda salir a tiempo desde su hogar. A esta hora de la mañana, cuando son las 7:18 de la mañana, bastante fluido el tráfico vehicular en el Boulevard Suyapa, para si usted tome estas rutas o rutas alternas. En cámara de Cristian Muñoz, para el tráfico de Frente a Frente, María Fernanda Rodríguez, buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras.
Recuerde opinar en base al tema del día. ¿Puede un país combatir la pobreza, generar empleo o planificar su futuro si ni siquiera sabe con precisión cuántos habitantes tiene, dónde viven y cómo viven? Envíenos sus comentarios. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Cotiza de forma rápida y sencilla a través de nuestro sitio web farmafacilhn.com o realiza tu pedido llamando al 2280-4500. El periódico digital tunota.com destaca las siguientes noticias. ¿Será aplicable el modelo energético de Costa Rica en Honduras? Entre otras noticias, del cuello al cerebro, lesiones de Keila Martínez que vuelven a sacudir el juicio. Reprograman audiencia del general Roosevelt Hernández tras solicitud de defensa. Estas y más noticias en tunota.com. Gracias, Luz. Ahora le entramos a la temática de hoy. Y como Luz y yo hemos formulado una batería de preguntas, comencemos con ellas. Y yo quiero, Paula Narváez, que por favor, para concienciar a los hondureños, desde este lunes 10 de agosto, ¿por qué debería importarle a los hondureños el censo que comenzamos a hacer el próximo lunes? Bueno, muchísimas gracias y vuelvo a reiterar el saludo a todos quienes nos están viendo. Mire, los censos son mapas imprescindibles para la toma de decisiones. Y en toda América Latina, los países que llevan adelante censos les permite tener una mejor radiografía de sus habitantes y de esa manera poder, como usted lo dijo en la introducción, diseñar políticas públicas que sean acordes a las necesidades de las familias y de las personas. No es posible operar a ciegas, no es posible operar improvisando. Es necesario saber no solo cuántos somos, sino dónde estamos, cómo vivimos, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras dinámicas, etcétera, ¿no? El esfuerzo que hace el Fondo de Población acompañando a los gobiernos o a los estados en realizar los censos tiene que ver con que las cifras o los datos permiten tomar buenas decisiones cuando las transformamos en información. Una cosa es el dato, otra cosa es la información. Y para eso, evidentemente, existen las instituciones en los países, ¿no es cierto?, para poder hacer ese trabajo conjunto. Pero el Fondo de Población, lo que nos preocupa a nosotros principalmente es generar la conciencia necesaria de la relevancia de la inteligencia demográfica. Es decir, si nosotros sabemos aspectos importantes de la demografía y traducimos esos datos en buena toma de decisiones. En políticas públicas eficientes. Entonces estamos siendo inteligentes también, ¿no? Y eso es importante. Y por eso estamos acompañando aquí el esfuerzo que ha hecho el gobierno de Honduras, representado aquí por el INE, ¿no? Y acompañando directamente al INE desde el día 1 en el diseño de este censo. Y lo haremos durante todo el proceso. Ronnie y Héctor, solo permítanme unos minutitos porque estar al lado de esta dama es una vez cada 20 años, entonces hay que aprovechar su presencia. Paola, ¿qué sale más caro para Honduras o para cualquier otro país? ¿Invertir en un censo o seguir tomando decisiones durante 13 años como hemos estado nosotros con datos que ya no reflejan la realidad del país? Sin duda esta es una inversión absolutamente necesaria, es lo inteligente de hacer. Creo que eso es importante decirlo, ¿no? Porque resulta muchísimo más caro no saber cómo focalizar los recursos públicos, que siempre son escasos. Las necesidades son muchas, los recursos son escasos y por lo tanto necesitamos focalizar. La política pública se trata de eso. Pero para poder focalizar necesitamos tener un buen diagnóstico. Para terminar con la improvisación es muy cara. Esa es mi pregunta. ¿Qué cuesta más caro, hacer un censo o gobernar 13 años con datos viejos? El censo es una inversión. Y eso hay que verlo desde ese punto de vista. No es un gasto, es una inversión que se hace en el país, que se hace para justamente poder sofisticar mejor y ser más preciso en la toma de decisiones. Entonces, sin lugar a dudas, el camino más caro es no hacerlo. Lo más eficiente es tener un censo. Y yo sé que Paula Narváez, la directora regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas, funcionaria de la ONU, no va a venir aquí a cuestionar
a ningún gobierno, anda colaborando por el censo que vamos a hacer. Como Naciones Unidas anda colaborando. Pero es bueno que de ella salgan respuestas cuando se le pregunta que durante los últimos 13 años Honduras ha tomado decisiones con datos que ya no reflejan completamente la realidad del país. Yo creo que ella me respondió esta pregunta, pero como es una mujer, es una dama con experiencias en todo el mundo, cuando no se hacen censos y cuando se gobierna sin tener la radiografía del país, ella ya sabe las consecuencias de eso. Y sus elementos, si los abunda, bienvenidos. Bueno, efectivamente, esto no es una situación exclusivamente en Honduras, debo decir. La necesidad de levantar información sobre la población es una necesidad para toda la región. Y digo de toda la región de América Latina y el Caribe por las características que tiene nuestra región. Es una región con profundas desigualdades, ¿no? Y por lo tanto los tomadores de decisión, cuando llegan al aparato público para mejorar la vida de las personas, necesitan poder resolver esas desigualdades y cerrar las brechas de la mejor manera posible. Y es por eso que toda decisión basada en evidencia va a ser la mejor decisión que se pueda tomar. Y eso significa, por supuesto, trabajar con distintos actores de la ciudadanía. Aquí está la academia, están los institutos de carácter técnico que tienen los estados para poder llevar adelante estas tareas, pero también está la sociedad civil, está la ciudadanía, a quien hay que informarle, a quien hay que educar, hay que hacer pedagogía con esto para que se comprenda cuál es el propósito de una tarea tan importante como esta. Insisto, es algo fundamental en Honduras y en cualquier parte. ¿Es siempre un tema delicado? Por supuesto. ¿Por qué es un tema delicado? Porque los gobiernos tienen múltiples tareas que llevar adelante y tienen que también destinar recursos públicos en función de eso. Hay que tomar una decisión para llevar adelante un censo que significa evaluarla muy bien y los tomadores de decisiones son los autónomos y los soberanos para tomar esas decisiones. Nosotros aportamos con la capacidad técnica para decirle por qué es bueno hacerlo. Y yo sé en este momento cuál es la principal preocupación del director ejecutivo del INE, Ronnie Pacheco. Y sé que es preocupación también para el director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma. Que el próximo lunes que iniciemos el censo, empiecen a tocar la puerta de nuestras casas. Que salga una señora, un señor, por una ventanilla, abra las celosías, quede viendo, a saber si son ladrones, a saber si son delincuentes, y no abra la puerta. Eso nos ha pasado. Claro. Por eso los censos muchas veces en Honduras no reflejan la realidad. Y otras veces por la falta de conciencia de la gente, que no sabe que una escuela, que una carretera, que un centro de salud, que algún beneficio para su comunidad puede ser derivado cuando hay gobiernos responsables que empiecen a haber ya analizado el censo. Este es el departamento más pobre, este es el municipio más pobre del país. ¿Por qué es pobre este país? Porque mire, ahí toda la gente se ha ido, ahí no hay cultivos. Ahí solo hay gente adulta mayor y niñitos y empieza a planificar un buen gobierno. Esto necesita ese departamento, esto necesita ese municipio. Pero aquí no abrimos la puerta porque le tenemos miedo a los que andan censando. Segundo, porque no tenemos conciencia de lo que significa el censo. Así que dejo a Ronnie Pacheco para que convenza a partir de hoy a los hondureños que el próximo 10 de agosto, el próximo lunes, deben abrir las puertas de su casa, porque si no van a perder y después van a andar llorando. Así es, bueno, ya próximo lunes, 10 de agosto, arrancamos con todos los censistas a nivel nacional. Actualmente ya hemos capacitado en esta semana anterior a los censistas, hemos estado en todo ese proceso que ha sido bastante fuerte y vamos a arrancar ya visitando sus viviendas y en este sentido, pues como lo ha mencionado Renato, por favor abramos la puerta porque así cada quien va a mostrar sus necesidades y los que pues las tienen cubiertas, qué bueno, pero los que no es algo que sí debemos evidenciar para todo Honduras
y así vamos dando a conocer no solo el tema de necesidades en este sentido, sino también dando a conocer quiénes somos como cultura, como afrodescendientes, las partes de la etnia. Tuve la oportunidad con este levantamiento visitar Locomapa y Oro, ir a conocer los tolupanes. Entonces, tenemos que abrir las puertas y dar a conocer quiénes somos. Entiendo el tema de la seguridad, pero también nosotros estamos contratando censistas de las localidades, de los lugares, o sea, estamos enfocándonos en ellos, entonces para que ellos hagan su trabajo en cada una de las comunidades. Entonces, no estamos haciendo traslado de personas que vengan de un lugar a otro para evitar también ese tema de seguridad. Entonces, quienes van a andar ahí levantando el censo, básicamente es su vecino, su persona que está ahí dentro de esa comunidad. Entonces, estamos teniendo ese cuidado también de seleccionar así las personas. Hemos hecho un gran esfuerzo con el instituto, o sea, tenemos aproximadamente 14,000 personas ya por contratar. Entonces, el equipo del INE ha estado trabajando fuertemente. ¿Cuánto estamos invirtiendo? Se adquirió un préstamo de $50 millones. ¿Saben ustedes cuántos son 50 millones de dólares? 1.300 millones. 1.300 millones de lempiras para hacer este censo. Yo les quiero decir algo, y esto es lógico, yo sé que los hondureños reflexionan así. Un censo no cambia un país, pero un país jamás cambia sin un buen censo. De acuerdo. Ahí pues quiero aportarle, bueno, de cuando yo llego al instituto, lo primero fue como el primer día llego y me dicen, tiene una reunión para mañana con el Fondo de Población y con el BID. Y entonces yo, está bien. Y me empieza y me muestran el proyecto, ¿verdad? Y bueno, hay que hacerlo. Es parte de la política del presidente, o sea, trabajo, hay que hacerlo. Fíjate que yo pensaba que ese censo lo había hecho Eugenio Sosa, anteriormente no hicieron ese censo. Bueno, ellos lo que hicieron fue un censo de agricultura. Ah, bueno. Sí. Y el nuestro será completo de todo. Es de población, de población y vivienda. Sí. Población y vivienda. Población y vivienda. Sí, entonces esos fueron los avances que ellos tuvieron con el tema de cartográfico, porque para levantar el censo se tuvo que hacer toda la parte cartográfica, identificar las viviendas a nivel nacional. Entonces todo eso ya nos permite a nosotros avanzar. O sea, Eugenio, sí tenés visión. Eso que hiciste en tu administración le está sirviendo al nuevo gobierno. Y así debemos trabajar. Exacto. No entonces, siempre de cero, como si el gobierno que llega es el que va a inventar el agua caliente, que ese problema nos ha pasado. Sí, no, nosotros, bueno, encontramos el proyecto, lo estamos llevando adelante. Es un proyecto bastante fuerte, como lo mencioné, pues hemos, bueno, toda la institución como tal, el INE, hemos estado trabajando hasta altas horas de la noche, porque sí, poder sacar, hay que configurar 16,000 tablets, o sea, para mandarlas, ya las mandamos a los departamentos, a cada municipio. Entonces, es un proceso bastante fuerte. ¿Nos garantiza que la capacitación ha sido aguda y fuerte con la gente que va a estar ahí haciendo el censo? Los departamentales al principio, cuando vinieron acá a Tegucigalpa, estaban como quejándose, como que esto que es bien fuerte. Pero ya cuando a ellos ya les toca ir a impartir las capacitaciones, y dicen, no, tienen razón allá, de que nos hayan como puesto un poquito fuerte y que realmente son jornadas de capacitación bastante largas y extensas, y sí son cansadas. Entonces, y después ellos trasladar toda esta información a los municipales y ahora a los censistas que han estado. ¿A qué hora van a comenzar a hacer el censo y va a ser simultáneo en toda la geografía nacional desde el próximo lunes o va a ser departamento por departamento? No, va a ser simultáneo. Tenemos algunos municipios que hemos tenido, digamos, algunas dificultades con el tema de capacitación y por eso no arrancaremos el lunes específicamente. ¿Cuántos son? Son 90 municipios que estamos ahí con esos atrasos, pero no son atrasos de día, o sea, vamos a arrancar por tarde el 15. ¿Porque no habían recursos humanos o qué razones? No, pues ahí tenemos un problema de que las personas pues tienen pocos recursos, entonces el tema de alimentación, entonces nosotros como instituto se lo vamos a reconocer. Okay. Me imagino que en los municipios más pobres del país, entonces, ¿verdad? Ahí tenemos, exacto, tenemos unos, digamos, trabajan media jornada para poder... Correcto. ¿Cuántos municipios son? En
En ese aspecto, 90, pero de ahí tenemos, de esos mismos, hemos rescatado casi 30 que ya Para el van a lunes. iniciar. Sí, porque como nosotros dejamos más de 4 días Muy bien. para poder arrancar, entonces en esos 4 días están recuperándose. Bien identificados. Exacto. Ya nosotros estamos con todo el proceso de carnetización, con fotografía, con DNI y que llevan un QR para validar que son Mira, las personas. y esto es fundamental, que los alcaldes, que los municipios se conciencien de lo que anda haciendo el gobierno central, el Estado de Honduras a través del gobierno central, y que cooperen, que faciliten, que ayuden, alcaldes, que ayuden. No que venga un vecino, oíme, Mario, alcalde, te das cuenta que aquí andan censando a la gente. ¿Cómo? Que andan... Es incompatible con el buen funcionario que un alcalde no se dé cuenta que en sus municipios van a andar censando a su gente el próximo lunes. Yo espero la cooperación de los alcaldes. Así es, bueno, de hecho nosotros hicimos el recorrido en los 18 departamentos, hicimos las convocatorias a todos los alcaldes y bueno, algunos no se hicieron presentes, pero enviaron sus delegados. Entonces yo creería que no tienen excusa de no saber que realmente estamos en este proyecto, porque sí hicimos el recorrido en los 18 departamentos. Y entonces, los hicimos las convocatorias, les explicamos del censo, y bueno, y aprovechando la visita, explicamos todas las otras actividades que tiene el INE y que también necesitamos el apoyo de los alcaldes. Entonces, sí hemos hecho ese trabajo de comunicación. Muy bien. Y bueno, ahora que lo estamos haciendo ya a nivel nacional a través de los medios. ¿A qué hora comienza la actividad? ¿8 de la mañana? Bueno, la actividad de los censistas puede iniciar a partir, dependiendo de los lugares, por ejemplo en la zona rural, que las personas salen a trabajar muy temprano, pueden iniciar a las 5 de la mañana. Correcto. Ya es un horario que los censistas se pueden establecer y digamos, hay censistas que pueden decir, bueno, de mediodía yo me detengo por el tema de calor, digamos, en la zona sur, y también pueden seguir en la noche visitando los hogares. Mira, voy a dar un ejemplo para que cada uno de nuestros compatriotas comprenda lo que el Estado hará desde el próximo lunes. El ejemplo de la escuela. Y quiero que me reflexione el doctor Héctor Figueroa. Si el Estado cree que en una colonia viven 1000 niños, que los niños de Erandique le Empira, para poner un nombre específico de un municipio del país, que ahí solo hay 2000 niños. Esa es la información que tiene el Estado. Pero en realidad no viven 2000 niños, sino el doble de lo que el Estado cree, 4000. ¿Cuántas escuelas construyó el Estado sabiendo que solo hay 2000 niños en ese municipio? ¿Y cuántas construiría si con un buen censo se diera cuenta que ahí no hay 2000 sino que 4000 niños? Yo creo que la reflexión es tan sencilla que ya entendió toda la gente que quiero decir, y aquí nos contribuye el director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales, Héctor Figueroa. Muchas gracias, Renato. Realmente este es un tema fundamental y trascendental para el país, como lo ha mencionado usted y los colegas acá. Pero más allá, Renato, del dato, es cómo transformamos realidades. Pareciese que vivimos en un territorio donde todos somos homogéneos, tenemos la misma oportunidad de acceso al trabajo, a la educación, a la salud, pero no es así. Y tenemos que conocer realmente cuáles son las condiciones y las características que tienen estas personas a lo interno de nuestro territorio. El otro tema acá, Renato, que hay que mencionar es ese cambio de cultura. Y ese es un tema que no lo vamos a lograr a un corto periodo de tiempo, y tenemos que verlo a largo tiempo. Y siempre estamos hablando, y usted lo mencionaba en la pregunta que tiene planteada, sobre algunos temas estructurales de nuestro país y cómo el censo realmente toma esta fotografía, y lo podemos ver. Hay cambios que son irreversibles en la población. Y mencionábamos Honduras. A nivel de América Latina sigue siendo un país joven, pero no va a ser eternamente joven. Y estamos perdiendo ese bono demográfico, estamos perdiendo, Héctor, solo nos quedan 14 años de bono demográfico. Y teníamos 30. Pero otro tema, Renato, que no se está tomando en cuenta es ese proceso de transición. Las personas adultas mayores ha ido aumentando ese porcentaje significativamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a atender?
Hay 3 grupos de población que son importantes en todo estudio de las ciencias sociales y sobre todo demografía, como son las personas de 0 a 14 años, las personas de 15 a 60 años y las personas de 60 años y más. Eso es fundamental, poder conocer cómo están y cómo vivimos. Sobre el tema que usted mencionaba, el tema de conocer nuestro territorio y planificarlo. Realmente debemos de pasar, Renato, de instituciones públicas extractivistas a instituciones públicas inclusivas. Y en nuestro país tenemos pocas, las podemos contar con nuestra mano realmente para que pueda contar en la planificación. Cuando usted menciona si será posible realmente abordar estos temas desde el punto de vista del censo, de cuánto cuesta el censo, pero lo más importante no es el costo que tiene el censo, sino el uso que le podamos dar a esa información. ¿Cómo planificamos el desarrollo desde lo local, desde los municipios realmente? Y nos alejamos un poco de esa planificación que no nos ha llevado a un rumbo realmente donde podamos nosotros ver reflejado que las personas han mejorado sus condiciones de vida. ¿Por qué? Porque hemos tenido una planificación centralizada. ¿Cuál es el modelo realmente que nos debería de llevar a mejorar las condiciones del hondureño? Precisamente es una planificación desde lo local y para eso es necesario tener actualizada la información. Hay muchos aspectos aquí que debemos de tomar en cuenta si es necesario o no es necesario el censo. Obviamente lo podemos ver desde 2 ópticas. Las positivas, el tener información actualizada, el poder contabilizarnos, el poder saber dónde estamos, pero no hay que olvidar realmente las condiciones en las cuales se está levantando el censo, Renato, y que esto lo debemos de tener en cuenta. Hay muchos retos y desafíos que tiene que abordar el INE. Credibilidad en la estadística. Una estadística que no refleja la realidad de nuestro país no es creíble y ese es el punto que se tiene que mejorar. Cómo a partir de este censo realmente se deja satisfecha a las personas de que su información cuenta para la toma de decisiones. Claro. Pero no tenemos una visión como país a largo plazo de cómo quiere estar el hondureño dentro de 10, 15 años. No tenemos una política de desarrollo del país que nos oriente hacia dónde. Y usted mencionaba algo, para eso es el censo, ¿no? Algo sumamente importante, Renato. ¿Cómo planteamos nosotros realmente políticas públicas de Estado? Y pasamos de la improvisación a la planificación. Entonces, el censo nos presenta grandes ventajas, Renato. Una de ellas es porque nos ayuda a actualizar el universo. Y el universo somos todos los hondureños que vivimos aquí, claro, y que nos podamos conocer y que podamos a partir de ahí poder ver entonces. Hay entre 19,000 y 20,000 planteles de educación media. ¿Cuál es el gran problema que tenemos nosotros en este momento en lo que es el sistema de educación media? El proceso de transición. En el 2007, por ejemplo, se aprobó una reforma de que todos se volvieron centros de educación básico. La pregunta aquí, ¿estaban preparadas las escuelas para convertirse en centros de educación básica? No. Entonces, tenemos un proceso de transición del tercer ciclo a educación superior con tasas del 30%. Y le pongo un dato aquí, hace poco la universidad hacía un estudio precisamente porque se le delegó que debía ampliar la cobertura de la educación superior en nuestro país. ¿Sabe usted cuál es la tasa de promedio de educación media en Gracias a Dios? 13%. ¿Cuánto de ese 13% llega precisamente a la educación superior? Entonces, y me gustó lo que mencionó Paula, realmente las decisiones a las cuales nosotros en nuestras sociedades estamos acostumbrados a emociones. Es decir, si el político hoy día está emocionado, toma decisiones en base a emociones, pero ¿qué pasa? Desconoce la realidad en nuestro país y por eso fracasan las políticas públicas en estos países como Honduras y que es uno de los retos que se tiene que cambiar con el censo. El censo nos actualiza, Renato, toda la información y es la base para las futuras investigaciones que vienen en nuestro país. Actualizamos el marco muestral y a partir de ahí se derivan otro tipo de investigaciones especializadas. Hay 2 temas que debemos de dejar bien claro, Renato. No lo podemos medir todo en el censo, pero para eso existen las investigaciones actualizadas que parten precisamente de la actualización de ese marco muestral que es el censo. ¿Cómo a partir de acá se genera esa credibilidad de que la estadística se está tomando en cuenta, Renato, precisamente para poder tomar decisiones? Y le pongo aquí una anécdota que se presentó hace unos 15, 20 años. Llegamos a un municipio, andábamos con los planes de desarrollo municipales y la secretaria de un alcalde puso ahí que habían 5,000 niños.
Cuando ahí se cuentan, no hay 5.000 niños, entonces le dice el alcalde, bueno, entonces ahora usted me para esos niños. Entonces, ¿cuán importante es conocer la realidad, Renato? Hay que recordar cómo está distribuido el presupuesto. ¿Qué podemos ofrecer desde la academia? Y en marzo nos reuníamos con el director Ronnie precisamente, ¿verdad?, para poder dar ese acompañamiento. La academia tiene un recurso importante que no ha sido aprovechado por los distintos gobiernos y que está ahí. Gente muy preparada, estudiosa del tema. Realmente el tema poblacional, Renato, estamos fuera precisamente de ese periodo de censos a nivel de América Latina. Generalmente el censo debió haber sido en el 2020, pero los hemos interrumpido. Venimos 88, 2001, 2013 y hoy 2026. ¿Qué ha pasado, Renato, en un periodo de tiempo de 10 años? Realmente hay cambios. La población es dinámica, se mueve y por eso es importante realmente generar esas condiciones en nuestro país y sobre todo, Renato, la preocupación desde la academia es la planificación de cómo se van a abordar aquellos territorios que son difíciles de acceso, que a veces se dice y se cuenta, bueno, ni la policía puede entrar ahí. ¿Cómo se va a hacer? Sí. Y el otro tema acá... Dice Paula que la dejes hablar. Y el otro, sí. Ahí me envió un mensajito. Óigame, déjeme hablar, dice. Sí, hay muchos temas ahí. Es una broma, es que hay que relajarnos también en esto. Hay otro tema ahí, Renato. Termina porque hay tiempo, tenemos 1 hora y media todavía. El tema de la pobreza, que es fundamental, las necesidades básicas insatisfechas. Creo que todos conocen aquí Villanueva. ¿En Cortés? Aquí Villanueva, la colonia Villanueva. Sí, Nueva Suyapa. Donde a cada rato ahí hay accidentes viales. Son colonias, Renato, que no tienen satisfechas todas las necesidades básicas. Totalmente. Entonces, es necesidades fundamentales como el acceso al agua, acceso al alcantarillado. El censo proporciona esa información. ¿Cuál es la riqueza del censo, Renato? Y con esto termino. Realmente, el censo nos permite tener información a nivel de barrio y colonia. Ninguna otra fuente nos da esa riqueza de esa información. Claro. De hecho, en la universidad tenemos un observatorio demográfico que tenemos información a nivel de barrio y colonia, georreferenciada, precisamente para poder conocer esas realidades de nuestro país. Conocemos muy poco, realmente. El censo no solo le sirve al gobierno central, es lógico que le sirve a las municipalidades también, de cómo está realmente la población de esos términos municipales. Me encanta cuando un panelista, yo le siento el impulso de querer hablar. Y en este momento sentí el impulso de... No te preocupes, yo así soy. Yo así soy. Paula Narváez Ojeda, chilena. Chilena. Fue ministra secretaria general del gobierno durante el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet. Fue jefa del gabinete de Michelle Bachelet. Trabajó en ONU Mujeres como asesora regional. Fue nombrada hace poco, en el 2022, representante permanente de Chile ante las Naciones Unidas en Nueva York. Entre 2023 y 2024 presidió el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, uno de los principales órganos del sistema de la ONU. Y cuando la tengo con 2 panelistas catrachos y siento que quiere hablar para aportar, para mí es un privilegio. Hable, por favor. Yo creo que Héctor nos ha ilustrado muy bien respecto de la profundidad de lo que esto significa. Y por lo tanto la información está ahí disponible. Lo que quiero decir es que además de las decisiones públicas que se deben tomar a partir de un censo, a partir de esta información, como él señalaba, hay muchas otras decisiones que se pueden tomar, porque esa información queda disponible, por supuesto la libera el INE como corresponde, y queda disponible para las universidades, por lo tanto para las investigaciones que se pueden hacer. Quedan disponibles, voy a decir también, para el sector privado. Claro. En el sentido de que establece cuál es la caracterización de la población, y eso también permite al sector privado dirigir sus actividades al mismo tiempo. Entonces, las alianzas en ¿Dónde puedo invertir? ¿Dónde se puede invertir? ¿En qué puedo invertir? Pero además voy a decir algo, la inversión del sector privado, que tiene una naturaleza distinta a la inversión del sector público, también necesita seriedad en los datos. Porque es difícil iniciar un proceso de inversión o un proyecto de inversión si no confío en la información. Porque el riesgo es muy alto. Así es. Entonces, el riesgo del país, en términos económicos también quiero decir,
se ve beneficiado cuando existen datos e información objetiva y confiable. Eso hace serio a un país. Y en esta seriedad pasa por asumir que lo que podemos recoger puede no gustarnos también, desde el punto de vista de lo que vamos a ver. Y tenemos que tener la madurez suficiente desde el punto de vista institucional, primero para atreverse a levantar esa información y luego para tomar decisiones en torno a lo que se ha levantado, ¿no? Entonces, digo, esto demuestra la capacidad de los países de hacerse cargo de lo que el país necesita. Y de eso se trata, si no, no hay cómo avanzar. Y por supuesto que nos damos cuenta en toda América Latina, vuelvo aquí al tema regional, de que tenemos muchas tareas pendientes en materia de desarrollo, muchos temas pendientes en materia de desarrollo. Y la única manera de avanzar para ir logrando ese desarrollo es teniendo información fidedigna, data fidedigna. Y para eso las Naciones Unidas trabajamos de manera coordinada. Muchas agencias, por supuesto, en coordinación con los estados para lograr tener esa información y acompañar la toma de decisiones. Quiero hacer ese énfasis respecto de la seriedad de los datos también para el desarrollo del país. Y los resultados de ese censo, no crean, muchas veces no les gustan al gobierno que está haciendo el censo, porque creen que ese resultado política y electoralmente no le conviene, porque la gente asocia este gobierno no sirve. Miren, vamos a hablar de eso. Ese es un tema muy importante, Paula. Ese es un tema muy importante. Y tú hablaste de otro tema súper importante, que la gente tenga credibilidad en lo que va a hacer a partir del lunes Ronnie Pacheco y 14,000 catrachos más. Porque mira, hay gente, uno conoce al país, que por esa polarización política que hemos tenido, por esos prejuicios ideológicos en los que hemos caído, no, ese censo a lo mejor lo anda haciendo Arturo Corrales para saber dónde viven los liberales y los libres. Paula, hemos llegado a esos extremos. Mira, hemos llegado a esos extremos que hay gente, yo te aseguro que hay un porcentaje posiblemente mínimo. No, si ese censo, a saber qué anda haciendo con ingeniería gerencial Arturo Corrales, identificando dónde viven los demócratas cristianos, dónde viven los libres, dónde viven los liberales, a saber con qué planes políticos anda esa gente. Por favor, Honduras, ya cambiemos de mentalidad. ¿Tú querías decir algo? Sí, lo que quiero decir es que lo que no puede pasar es politizar un instrumento que es técnico y que tiene que permanecer como tal. Eso es lo que genera la credibilidad y la confianza. Claro. Porque si se politiza, y por eso es que es importante aquí decir tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, estamos acompañando este esfuerzo técnico del gobierno de Honduras, del Estado de Honduras administrado por el gobierno central, ¿no es cierto? Y estamos acompañando a una entidad técnica como es el INE en este trabajo. Entonces esta es una enorme oportunidad. Por supuesto las personas pueden pensar muchas cosas, atribuir muchas cosas. La responsabilidad nuestra como agencia de Naciones Unidas es decir y garantizar que este es un proceso de carácter técnico para la buena toma de decisiones. Y ese ha sido el trabajo que hemos realizado con el Instituto de Estadísticas. Y decir también que aquí se trata de una apuesta muy importante pensando en el país. Y eso es lo que queremos valorar y destacar desde el lanzamiento del censo hace ya 2 días por parte del presidente de la República. Hay una apuesta por el país, una apuesta también generosa por las futuras generaciones, porque lo que estamos haciendo es para planificar hoy, pero también pensando en el mañana. Tengo que ir a una pausa comercial, porque saben ustedes, de ahí subsistimos, no es que subsistimos, de ahí vivimos, y nuestras empresas, de ahí nos pagan los salarios, por lo tanto, tenemos que ir y deben tener un margen de rentabilidad también. Así que tenemos que ir a una pausa diciéndoles esto. Lo que no se cuenta no existe para el Estado. Y si usted no cuenta lo que le pregunten a partir del próximo lunes, no ande después exigiendo cosas.
Confiamos en que toda la información que resulte de este censo lo va a canalizar muy bien el presente gobierno, el subsiguiente gobierno y los posteriores gobiernos para tomar decisiones. Claro, la investigación se tiene que estar actualizando. Yo no estoy diciendo que el censo que hacemos este 2026 va a estar otros 13 años como información para que los futuros gobiernos tomen decisiones, para nada, no estoy hablando de eso. Pero lo que no se cuenta, Honduras, no existe para el Estado. Tiene que abrir la puerta a usted a partir del próximo lunes. 20 minutos. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. Damos lectura a sus mensajes en X. Marco opina, si no te cuento, no cuentas. Usen las plataformas digitales primero, autoinscripción. Los patronatos, usen policías, bomberos, etcétera, en las visitas, muchos asaltos. Bases de datos en nacimiento de hospitales. El INE actualmente da lástima con sus estadísticas. Ronnie escribe, es vital para un país tener buenos datos, pero acá los censadores para cubrir la cuota llenan a sus encuestas sentados en una esquina sin consultar realmente. Francisco opina, no necesitan saber cuánta gente tienen en una nación para generar oportunidades. Basta saber y ver los índices de violencia y eso por falta de oportunidades. A través de WhatsApp también opinan los televidentes, eso lo puede hacer cualquier país menos este, donde todo es corrupción. La única estadística es cómo van a malversar la hacienda pública para sus fines robar. Otro mensaje, ¿sí? Licenciado Renato. Vamos acá. Vamos acá, por favor. ¿Estás escuchando? No sé si es pesimismo. No sé si es ignorancia. No sé si es falta de conciencia. Pero estás escuchando esos mensajes. Bueno, las personas... Libertad sí. de expresión, ¿verdad? No, yo respeto la libertad de expresión, pero me preocupa que tratando de decirles para qué sirve el censo, la gente esté tan prejuiciada, que no la haces entender. Solo deja que termine Paula. No, solamente quiero señalar que las personas pueden tener sus opiniones. Claro, ¿no? eso lo respetamos. Y la manera de poder mostrar una realidad distinta y objetiva es con los resultados. Es seguir adelante con la convicción de que este es un proceso que está no solo bien inspirado, sino que es absolutamente necesario. Las personas podrán opinar, podrán tener distintas apreciaciones sobre esto, y la mejor manera de combatir la desinformación es con un proceso transparente, técnicamente conducido, que se lleve adelante con todos los chequeos técnicos que tiene que tener y estar totalmente disponible para estar informando a la ciudadanía permanentemente sobre el proceso. Y Ronnie... creo que es la mejor manera de combatir este tipo de situaciones, de opiniones, digo, que son válidas. La gente tiene derecho a tener su opinión. Yo estoy de acuerdo en eso, sí. Y además uno agradece que estén viendo el programa y que reaccionen. Pero hay posturas que le preocupan a uno. Alguien dijo ahí que los encuestadores generalmente, cuando se trata de cumplir la cuota, se sientan en una esquina a inventarse datos. Por favor, vas a reaccionar sobre eso en los próximos minutos. Y tú quieres hablar, pero es que no hemos terminado la sección. Y esta sección es patrocinada, la de los mensajes. Así que volvemos contigo, Luz. Vamos a continuar dando lectura. Un televidente escribe, el Censo Nacional es un insumo muy importante, ya que son datos claves en la planificación de desarrollo integral del país. Fundamental para la planificación adecuada, personal ejecutor bien seleccionado, una función
control pertinente oriental al logro de objetivos concretos y correctos, los entregables de proyectos alineados a la misión y visión de desarrollo del país para la toma de decisiones por los recursos humanos responsables. En Honduras se planifica de manera empírica, sin criterios, sin indicadores, en el corto, mediano y largo plazo. Avanzamos sin brújula ni dirección. Otro mensaje más. Está muy interesante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con las personas que trabajamos, que no estamos en casa? ¿Alguna alternativa para los que trabajamos y queremos ser parte del censo? Opina ese televidente. Están cercanos a las 8 de la noche, actualízalos. Los que están cercanos a las 8 de la mañana, perdón, no 8 de la noche. Cuando tenemos estos mensajes, censos vienen y censos van, el país sigue igual. Ese censo es para ver a qué municipios o pueblos y aldeas van a desalojar. Con este gobierno corrupto cualquier cosa puede pasar, Renato. Y Renato es parte de ese juego, ya no engañen a la gente, Renato corrupto. ¿Quién escribe ese mensaje? Es anónimo a través de WhatsApp. Ah, bueno, Sí. los anónimos son irresponsables, no tienen valor de dar la cara. Imagínate, a mí me preocupa eso. Pero por eso estamos aquí responsablemente concienciando a Honduras. Si bien es cierto que el censo no va a resolver los problemas, pero un país que no tiene censo tampoco avanza. Lee los dos últimos mensajes, por favor, Luz. Edgardo Mejía, a través de X, escribe: en Honduras, para los políticos narcocorruptos, las necesidades de la población valen. Aquí toman decisiones por tilín. En un país desarrollado, el tener un censo con datos correctos sirve para tomar decisiones a mediano y largo plazo. Ejemplo, dónde construir un hospital. Muchas gracias por escribir a nuestras redes. Recuerde el número 9773-6065 y nuestras redes sociales, Frente a Frente HN. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. Miren, un rápido resumen. Han pasado 13 años desde el último censo de población y vivienda. Desde esa fecha, Honduras, miles de personas emigraron, otras regresaron, crecieron ciudades, surgieron nuevas colonias, cambió la estructura de edades, cambiaron las necesidades de los municipios. Por eso, este censo busca cuántos somos, dónde vivimos, cómo vivimos, qué servicios tenemos, ya lo decía Paula, cómo está cambiando Honduras. Y bueno, y lo obvio, ¿para qué va a servir este censo? Para planificar. Hay gente que no confía, ¿verdad? Ves el pesimismo que hay en la gente, la frustración que hay en la gente. Y ahí están los resultados. La gente no cree en la democracia como modelo, pero no cree en los políticos. Y muchas veces confunde la democracia por el comportamiento de los políticos y se decepciona de la democracia. Y hay países que después andan buscando demócratas como Daniel Ortega y Rosario Murillo. Yo sé que usted no va a decir nada ni va a reaccionar. Muy bien, no importa, lo estoy diciendo yo. Me preocupa ese pensamiento de los hondureños sobre el censo, pero aún así los llamamos para que se censen. Y el país tiene hoy una proyección de 10.18 millones de habitantes. Fíjense bien, esa es la proyección que tenemos. ¿No es así, Ronnie? 10 puntos, ¿verdad? 10.8, 10.18 millones de habitantes. Pero esa cifra sigue siendo una estimación. ¿Qué tal que este censo nos diga que somos 11.5 o 12 millones de habitantes, Héctor? Para eso es ¿Te imaginas? Sí, para eso es el censo, para actualizarnos. Sí. O puede ser menos también. O puede ser menos, correcto. O puede ser menos. Y voy a reforzar lo que Ronnie Pacheco dijo. Antes de visitar una sola casa, el Instituto Nacional de Estadísticas ya realizó una tarea gigantesca. Y por eso a Eugenio Sosa, que fue el titular del INE en el gobierno de Xiomara Castro de Libre, le reconocemos. Actualizó 98.2% del territorio nacional. Georreferenció más de 2.5 millones de viviendas que les va a servir a ustedes y más de 4.5 millones de estructuras. Y dividió el país
en 11.793 segmentos censales. El trabajo comenzó hace varios años. Reflexionemos sobre todo esto, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas. Sí, bueno, cuando hemos estado hablando actualmente de todo lo que implica el censo, les quiero mencionar, bueno, cuando en este corto tiempo que tengo en la institución, al final el INE es el Instituto Rector de Estadística. Entonces, toda la toma de decisión que actualmente se toma como gobierno se hace con las cifras que tiene la institución. Entonces, ¿qué pasa? En mi caso, a mí me pasan reclamando de educación, me reclaman porque dice cómo podemos medir la deserción, cómo podemos medir esto. Sí. Entonces, y dicen esa estadística que tiene el INE. Y entonces, y como soy el titular de la institución, pues me toca a mí ver cómo realmente mejoramos todo esto. Entonces, yo les dije, bueno, esperemos el censo y de ahí vamos a tener información actualizada. Entonces, y le quiero mencionar qué es lo que ha pasado. Vaya, por ejemplo, como educación no tiene una información real, entonces, ¿qué pasa? Han hecho que algunos maestros, después de su jornada, vayan y cuenten los niños de las comunidades. Entonces, estamos gastando recursos porque no tenemos información real. ¿Qué pasa con salud también? Viene salud y dice, bueno, mándenos toda la información de los niños para el tema de vacunas. Nosotros enviamos la información que tenemos. ¿Y qué pasa? También a ellos les ha tocado ir casa por casa y hacer un esfuerzo inmenso y estamos dividiendo y gastando recursos cuando podemos tener centralizado un censo que ya vamos a tener información real y la vamos a dividir a todas las instituciones que realmente necesitan información. Entonces, como institución, estamos trabajando para eso, para tener la información correcta y estamos trabajando para optimizar los recursos, porque al final estamos duplicando esfuerzos y gastando más recursos de los necesarios como gobierno. Entonces, en salud, ¿qué pasa? Hay lugares que reflejan que tienen 100 niños y nosotros mandamos 100 vacunas. Viene salud y dice, no, ahí solo hay 80 niños. Entonces estamos desperdiciando, aparte de los recursos que son de las personas, los recursos que gastamos en andar haciendo las visitas, también ya en materiales y todo lo que refleja. Entonces, como Instituto Nacional de Estadística, que es el rector de la Estadística Nacional, entonces nosotros entregamos ahorita lo que tenemos, pero si no actualizamos esta información, vamos a seguir desperdiciando recursos como país y como nación. Ronnie, ¿cuándo tendremos los primeros resultados de este censo? Bueno, nosotros vamos a entregar resultados preliminares en diciembre y ya el próximo año vamos a ya entregar toda la información que se obtenga. Aparte de eso, vamos a iniciar con un censo digital, lo vamos a hacer a través de tablet. Entonces eso nos permite quitar ese tema de que van a llenar las boletas en una esquina. ¿Por qué? Porque nosotros actualmente ya estamos trabajando un sistema de monitoreo, el cual nos va a permitir saber dónde los censistas están haciendo su trabajo. Ese documento que me envió tu oficina me dice que los resultados los conoceremos entre 8 y 13 meses. Sí, ya los resultados de todo, el estudio completo. Pero ya habrán resultados preliminares a finales de este año. Sí. Ah, muy bien. Sí, entonces ya a finales de diciembre vamos a conocer de acuerdo, vamos a hacer algunos, porque el tema no solo es recolectar los datos y entregarlos, sino que hay que validar esos datos, hay un tema de validación y es un proceso bastante extenso. Y entonces, y aparte de eso, después ya focalizarnos en cada una de las áreas que vamos a estar midiendo. Entonces, datos preliminares vamos a entregarlos en diciembre. Entonces, y de ahí pues vamos a entrar ya toda la información necesaria y vamos a hacer la división por municipio también, la cual se le va a entregar a cada corporación municipal. Correcto. Mira, yo insisto en esto. Este censo que comenzamos el lunes no beneficia únicamente al gobierno de Tito Afura, solo es que lo está haciendo Tito Afura. Por eso estamos diciendo que este censo va a ser todavía más eficiente porque Eugenio Sosa, el del Partido Libre que nos gobernó hace 4 años, hizo las cosas correctas y les ha dado a ustedes insumos para que este censo sea eficiente. No politicen esto, hondureños.
Esto beneficia a los 298 municipios porque cada alcalde podrá saber con mucha y mayor precisión cuánta población tiene, dónde creció y qué necesita. ¿Y saben qué? Y no se va a ir, Paula, sin que hablemos del bono demográfico. Uno de los temas más importantes. El censo permitirá saber si Honduras todavía conserva una población suficientemente joven para aprovechar su bono demográfico. Yo tengo aproximadamente 12, 13 años que un funcionario de la ONU me vino a hablar de bono demográfico. Yo no sabía que era bono demográfico y en vivo, en un frente a frente. Tampoco me hice el que no sabía del tema, pero no estaba preparado. Es la población económicamente activa que el Estado debe aprovechar. Y ya van 14 años de ese bono demográfico y nosotros no hemos aprovechado esta población. ¿Saben qué pasa después cuando no se aprovecha el bono demográfico? Nos quedamos con adultos mayores como este servidor de ustedes, que ya tenemos problemas en la rodilla, que ya la sangre tiene un montón de problemas. ¿Y qué hace un Estado con gente enferma? No, de los adultos mayores no estoy diciendo nada. Pero hay que aprovechar a esa juventud, esa gente económicamente activa. Si Honduras todavía conserva una población suficientemente joven para aprovechar su bono demográfico, que ahí nos va a salir como resultado en este censo, tenemos todavía 14 años para que este país crezca. Pero si esa población económicamente activa, si ese bono demográfico lo estamos desaprovechando porque nuestros jóvenes están migrando, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos, don Héctor Figueroa? Así, brevemente. Esa es una buena pregunta, Renato. Solo quiero agregar algo muy puntual ahí. Lo que no se mide no se puede mejorar. Difícilmente lo vamos a poder mejorar. No hemos aprovechado este bono demográfico que tiene periodo de caducidad. Hoy por hoy tenemos la edad mediana de 23 años. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el 50% de la población tiene menos de 23 años, pero hay otro 50% que tiene más de 50 años. Y es un proceso realmente irreversible. Y el otro tema fundamental, Renato, que hay que mencionarlo acá, ¿por qué se hace el censo? No es que la información y las proyecciones no estén actualizadas. Debo decirle que se actualizan, se revisan a través de otras investigaciones como la ENDESA, que le da información en la cual usted puede ajustar las tasas de fecundidad y mortalidad y con eso usted ajusta los datos. Pero el otro tema acá, un censo es bastante caro para las condiciones en las cuales vive el hondureño. El punto es acá cómo mejoramos los registros administrativos. Hoy por hoy, si usted le pregunta al Registro Nacional de las Personas, no tienen contabilizado cuántos hondureños hay. ¿Por qué? Porque hay muchos subregistros y usted conoce las condiciones que se dan en departamentos como Gracias a Dios, por ejemplo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, creo que desde la academia tenemos esa visión de poder contar con un país que planifique su desarrollo. Y yo pensaba, Renato, en este tema muy fundamental, hubiese sido necesario incluir 2 preguntas en el censo para que todos los hondureños sean partícipes y puedan plasmar cuál es la visión que tienen o cuáles son los pilares que consideran ellos para poder desarrollarnos como país y tener una planificación a largo plazo. Solo hubo un ejercicio que se hizo, y usted lo recuerda, en el 2010 con la visión de país y plan de nación, que era 2038 y 2030, pero eso no se le dio continuidad y se quedó ahí como un buen ejercicio nada más. No, realmente tenemos que cambiar esa cultura. Realmente no esperemos grandes cambios y seguimos haciendo lo mismo. Los datos sirven precisamente para reflejar esa realidad. Y otro tema importante de forma breve, hay procesos, este es un proceso técnico en el cual hay verificación en campo. Es bien difícil que un encuestador, no es que no se ha dado, hemos trabajado en campo, tenemos conocimiento. Hay encuestadores, Renato, que tienen 20, 30 años, se conocen la boleta, como decimos nosotros, de pe a pa y saben cómo funciona. Pero hay procesos que se hacen de revisión y consistencia de datos y patrones de datos. Se puede identificar perfectamente los patrones de datos, por eso son tan importantes la revisión técnica que se pueda dar en campo. ¿Cuál es la ventaja que pueda tener este censo que pueda ser levantado en aparatos electrónicos
que inmediatamente usted tiene los controles ahí. El otro tema es que el censista no va a andar solo. Hay un supervisor de campo que le va a acompañar. Y lo otro es, la ventaja es que usted va a tener datos en línea y va a poder estar verificando realmente si la información que se está relevando es precisa, concisa, realmente, y que cuente con todos los criterios de calidad. Simultáneamente voy a tener esos datos en línea de lo que van a preguntarme. Vamos a estar haciendo algunos cortes semanales para estarlos presentando. Wow, pero eso está Sí, buenísimo o sea, para es un contrastar. avance. Así No es. lo habíamos hecho nunca. No. Ah, Es esa es primera una vez. herramienta de transparencia del Así es. censo. Otros países hay que mencionar lo que sí ya lo han hecho, Renato, porque hay que ir avanzando. La tecnología hay que aprovecharla, sobre todo en estos temas de... No hay que olvidar la polarización en la cual nosotros vivimos, hemos escuchado los comentarios, entonces hay que cambiar. Debemos de cambiar esa mentalidad, pero ¿cómo cambia el hondureño esa mentalidad? A través de los resultados, con resultados realmente que sean creíbles, realmente, y con información que los alcaldes, que es la figura representativa de cada uno de los municipios, puedan hacer uso de esa información. Muy bien. Estoy seguro que Paula nos quiere hablar del bono demográfico. Estoy seguro que nos quiere hablar del bono demográfico y que ustedes han entendido qué es el bono demográfico. Desde hace 15 años, me dijo un funcionario de la ONU, Renato, en este momento aprovechen el bono demográfico. ¿Y qué es eso? Le digo. Tienen una población económicamente activa para que este país sea exitoso, genere riqueza, produzca, mejore las condiciones de vida de la gente. Pero si dejan pasar el bono demográfico, por varias razones, van a tener un pueblo envejecido que ya no va a poder producir y generar riqueza como en este momento lo pueden lograr. Y saben que han pasado 15 años cuando me dijo eso y Honduras no ha aprovechado a esa población que se ha ido o ha muerto aquí en toda la criminalidad que hay. Y ahora yo estoy preocupado. 15 años. Vamos a quedar más adultos mayores de repente para producir que lo que tenemos en este momento. Por eso hay que aprovecharlo. Y ella les va a explicar qué es este concepto de bono demográfico, que cuando el hondureño lo escucha, ¿y qué es eso? Eso no me importa, sin saber las consecuencias que puede tener el país con eso. Necesito un poco de contexto en esto también. Muy bien, muy bien. Renato, porque es muy importante comprender la transición demográfica que está viviendo América Latina en general, Honduras en particular, y la posición, podríamos decir, desde el punto de vista demográfico, de ventaja que todavía tiene Honduras. Sí. Que el resto de la región, con diferencias, no tiene ya. Hay países que están en una transición demográfica muy avanzada, post-avanzada incluso alguna, que significa que están con mucha mayor población envejecida, con muy pocos niños y niñas naciendo y con una ventana, digamos, de bono demográfico que ya se cerró. Correcto. ¿Y qué pasa ahí? Las decisiones públicas entonces significa que las políticas públicas que tiene que dirigir ese país tienen mucho más que ver con seguridad social, con pensiones, con atención terciaria de salud, porque es la más cara. Gasto, Paula. Público, ¿no? El espacio fiscal se cierra y no hay cómo poder contar con todos los recursos que se necesitan para esta población. En cambio, en el caso de Honduras y de otros países de América Latina, pero Honduras, que estamos aquí específicamente hablando, aún tiene esta ventana de oportunidad histórica que no se puede seguir aplazando. 14 años, dice Héctor. Que nos hace falta, sí. Claro. Entonces, no, Ronnie fue el que me dijo 14 años y tú coincides también, sí. Coincido con eso, por supuesto. Entonces, sigue siendo una oportunidad histórica y sigue esta urgencia de no aplazar. Entonces, ¿qué significa eso? Invertir hoy en la población joven, en la población juvenil, en la adolescencia y en los jóvenes. Esa es la inversión más estratégica y más inteligente que el país puede hacer. Por eso es tan importante el bienestar integral de la juventud. Y aquí cuando digo bienestar
bienestar integral de la juventud, me voy a meter en un tema que es muy sensible, pero que es muy importante. La juventud no es homogénea, la juventud es diversa. Tenemos distintos tipos de grupos dentro de la juventud. La primera gran diferencia es hombres y mujeres. ¿Cómo viven la adolescencia y la juventud los hombres y las mujeres? Luego, si vamos más al fondo, nos damos cuenta de cómo está viviendo la adolescencia y la juventud las mujeres afrodescendientes, las mujeres indígenas, las jóvenes que viven en el sector rural o en el campo y las que viven en la ciudad. Lamentablemente, aún con muchas cifras de violencia, por ejemplo, ¿no? Con diferentes oportunidades de inserción escolar, incluso, o de mantenerse en los estudios, o de inserción laboral formal, en el caso de la juventud, que ya puede entrar al mercado del trabajo. Entonces, las políticas para ese grupo de la población, con estas diferencias que estoy señalando, porque no son grupos homogéneos, no es que todo aplique para todos. Para poder resolver las desigualdades, nos tenemos que hacer cargo de las diferencias. Porque si aplicamos la misma receta para todos sin mirar las diferencias, vamos a generar más desigualdad. Podemos generar más desigualdad. Te están vigilando aquí porque aquí hay un sector de la población que cree que ustedes en la ONU, con esas cosas de género y de sexualidad, toleran. Mira, y lo que te estoy diciendo es cierto. Ellos saben el debate de Honduras. Aquí hay grupos fuertes que ustedes promueven el homosexualismo, el lesbianismo, todo eso. Aquí hay gente que le tiene una animadversión a la ONU. Y yo no estoy calificando si estoy a favor o en contra, solo le estoy preguntando. Y yo sé que ese no es el tema, pero es una alta funcionaria de la ONU. Posiblemente una de las personas de la ONU más cercana a quien puede ser en los próximos meses secretaria general de la ONU, Michelle Bachelet. Ella puede convertirse, si Michelle Bachelet es electa secretaria general de la ONU, en una de las personas más cercanas a la secretaria general de la ONU. Desde ya te lo anticipo y te lo advierto. Hay mucha gente vigilándote. Está hablando de censo, dice. Pero a saber si nos anda diciendo que es bueno el matrimonio entre gente del mismo género. Este país es fuerte. Yo sé que no me lo tomas a mal. Y te hago estas cosas y te pregunto estas cosas porque conozco a mi país. Y como periodista no puedo desaprovechar, aunque no sea tu tema, en reflexionar sobre esto. Es difícil este país. Es difícil. Sin tomar posiciones de ese asunto. La única posición que yo he tomado es que el aborto en 3 causas que dicen las mujeres me parece correcto para el país. Por favor, Paula. Si tú quieres hablar de esto. Bueno, si no, no. Mi tema es el mandato del Fondo de Población. No, yo sé. Y eso es muy importante y, por supuesto, las oportunidades que abre desde el punto de vista de la población, entender las dinámicas demográficas. No podemos tapar el sol con un dedo en el sentido de desconocer la importancia de la juventud por el bono demográfico del que estamos hablando y la importancia de invertir en los jóvenes y decir que los jóvenes son diversos. Y lo voy a volver a decir porque es una realidad. Y esto, soy muy respetuosa de las distintas visiones y Naciones Unidas da garantías de que todas las visiones estén siempre consideradas. Mira, es un concepto que explícalo bien. Los jóvenes son diversos. Yo sé cuánta elucubración con ese concepto que has mencionado se ha generado. Lo importante es la educación en esto, en el sentido de decir... Muy bien. Es muy importante que nos informemos, que nos eduquemos, que vayamos y conozcamos cuál es la fuente de la información. Yo no creo que para ningún hondureño sea raro escuchar que la realidad de ser joven siendo mujer que siendo hombre es distinta. Es una realidad diferente. Que vivir en el campo, vivir en la ciudad es distinto desde el punto de vista de oportunidades y desde el punto de vista de necesidades. Que el hecho de ser afrodescendiente o ser indígena o tener una discapacidad me hace diferente. A eso nos referimos. Y esa diferencia hay que entenderla, conocerla,
para poder tomar decisiones desde el punto de vista de políticas públicas que se hagan cargo de esas necesidades. De eso se trata la agenda de Naciones Unidas. No es algo distinto a eso. No me está hablando de diversidad sexual, sino de desigualdades en función étnica, minorías y todo eso. Es lo que me quiere decir. Pero también puedo hablar de diversidad sexual. Ah, bueno, pero O sea, de eso también está lo que quiero preguntando decir yo. es que por eso no podemos Sí. tapar el sol con un dedo, porque es una realidad que existe y negarla no significa que desaparezca, primero que todo. Aquí lo importante y la relevancia, insisto, vuelvo a decir, es informarse, es entender las distintas realidades. Por eso existe una Declaración Universal de Derechos Humanos, de la cual todos los estados son parte. Existe una Agenda 2030, de la cual todos los estados son parte, pero cada estado es soberano desde el punto de vista de las decisiones que toma respecto de estas agendas, de las prioridades que asume respecto de estas agendas, de la velocidad con que implementa ciertas políticas. Cada estado es soberano y las Naciones Unidas respetamos la soberanía de los estados, respetamos el debate público que hace cada país con los actores públicos que corresponden. Nosotros como Naciones Unidas respetuosamente acompañamos a los estados en esas deliberaciones y en esos debates. Me estás diciendo que ustedes como Naciones Unidas no imponen nada a ningún país soberano. No imponemos absolutamente nada porque no podemos imponer absolutamente nada, porque no está en nuestros mandatos imponer nada. Lo que estamos es generando la canalización de esos instrumentos internacionales que los Estados miembros en Naciones Unidas se han dado para organizar el debate nacional, el debate público, el debate global. ¿De qué? De temas tan sensibles como la superación de la pobreza, de temas tan importantes como lograr el hambre cero, que haya desde el punto de seguridad alimentaria como un elemento fundamental para el desarrollo. Si no hay seguridad alimentaria, si no hay niños y niñas bien nutridos, no podemos tener países desarrollados. Si no tenemos jóvenes desarrollando todo su potencial, no podemos tener países desarrollados. Entonces, esa discusión, ese debate global lo han dado los propios Estados miembros en distintos foros internacionales. Se adoptan instrumentos y luego cada país soberanamente, insisto en este concepto, lleva ese instrumento a su realidad nacional. Y Naciones Unidas acompaña, insisto, las prioridades de los países en función de sus propias decisiones. Y lo hacemos a través de instrumentos. En el caso de Honduras se está llevando adelante la elaboración del marco de cooperación de las Naciones Unidas con el Estado hondureño. Y ese es el proceso, esa es la carta de navegación. Y esa carta de navegación será la que todos respetuosamente seguiremos. También el Fondo de Población. Hoy día como un aliado junto al Banco Interamericano de Desarrollo con el gobierno de Honduras para acompañarlos en este proceso tan importante del censo, que ha sido una decisión soberana del gobierno central, nosotros respetando esa decisión soberana de acompañar la realización de este censo. Ustedes han tenido como Naciones Unidas dos agendas muy importantes, mundialmente. Esta agenda de 2030, pero antes, acuérdame de la otra agenda que hubo. Los objetivos de desarrollo Los objetivos milenio. del milenio. Resúmamelo de manera breve. Yo me pongo a pensar, ¿cuántos objetivos del milenio cumplió mi Estado? ¿Y cómo vamos con esta agenda 2030? Mire, en este minuto yo no tengo el dato exacto Ok. de cómo ha sido, en general sí puedo decirle que los objetivos de desarrollo sostenible no están muy avanzados. Totalmente. Pero no solo en Honduras, vuelvo a decir, en el mundo entero. Todos los años nos juntamos en Naciones Unidas en el mes de julio a analizar el avance de la Agenda 2030 y cada país presenta su informe voluntario nacional. Y en eso hay un esfuerzo importante de cada estado de ir avanzando. Y esto, de verdad, quiero de esto no ser tan drásticos aquí con ustedes, con sus propios logros. También es importante mirar el vaso aquí, la parte llena Oportuna, del vaso, ¿no? oportuna esa visión, Yo creo que oportuna, es muy necesario correcto. porque sabe que si toda la visión es negativa, la verdad es que cuesta avanzar. Sí. Hay que mirar los logros también, hay que centrarse en lo positivo. Y como alguien me dijo alguna vez, no se trata del medio vaso lleno o vacío, se trata de que llenemos el vaso. ¿Y la ONU lo ha visualizado esos logros en Honduras? Por supuesto que sí. De eso nuestro rol es reconocer. Esto del censo
es la visualización de algo positivo. Y es muy importante. Y lo estamos haciendo en conjunto, Naciones Unidas y el gobierno. Así que aquí, en este mismo panel, hay un ejemplo concreto. Es que, ¿saben qué me estoy imaginando yo? Que Michelle Bachelet puede ser la próxima secretaria general de la ONU. Y que Paula Narváez Ojeda, así como estoy viendo todo su currículum, puede ser una persona bien cercanita a Michelle Bachelet, secretaria general de la ONU. No digas nada, solo estoy elucubrando. No, solo voy a decir frente a ese punto que creo que es importante aclararlo. Esa es una decisión total y absolutamente de los Estados miembros de Naciones Unidas, donde nadie más puede influir más que la decisión que ellos tomen. No, yo es que estoy elucubrando. Pero me encantaría que Michelle Bachelet fuera secretaria general de la ONU. Si yo representara a Honduras, si fuera el presidente, yo te voto por Michelle Bachelet. No, mejor voy a la pausa y vamos a terminar resumiendo este asunto del censo de población que comienza el próximo lunes 10 de agosto. 10 de agosto en Honduras. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. Más mensajes. Rodrigo Valencia opina: el desarrollo de un país está en generar riqueza y prosperidad a su población. ¿Y cómo se genera? Con inclusión de todos los sectores, generando trabajo y condiciones para combatir la pobreza. El mundo ha cambiado y tenemos que estar preparados para enfrentar los nuevos desafíos. Ismael escribe: los propósitos serán utilizar el censo para mapear territorios y propiedades, manipular distritos y patrones electorales, justificar y desviar fondos públicos, consolidar el control social mediante clientelismo, proyectando además una falsa fachada de normalidad ante el mundo. ¿Y para qué? Ya se sabe que hay 60% de pobres y 40% en extrema pobreza. Leonardo opina: bien que saben cuántos pobres son y cómo vivimos, si ese ha sido el arma de estos gobiernos para andar pidiendo ayudas o préstamos a nombre de ellos y nunca han combatido la pobreza. Más bien la han incrementado. Esos censos aquí solo sirven para darle empleo a activistas políticos. Otra opinión, Alan Alvarenga opina: ningún gobierno se ha preocupado por saber cómo viven sus habitantes. Han pasado nacionalistas, liberales y libres y seguimos en la pobreza y ante la falta de oportunidades y empleo. Si los diputados se quejan que no les alcanza el sueldo, desde ahí vamos mal con los políticos. José escribe: buenos días, es vital tener datos reales en cuanto a la población y saber cómo estamos, cuántos somos, qué hacemos y cómo vivimos. Ya era tiempo, vienen tiempos mejores, vamos papi, a la orden, escriben los televidentes. Tenemos más mensajes a través de WhatsApp, por eso la gente se resiste. Imagínense 1.300 millones para nada, porque bien saben que lo más necesitados del país es el empleo en todo el país, pero aquí solo son zonas San Pedro Sula y Tegus. De ahí no existe el resto del país, teniendo dos océanos, y no aprovechamos, escribe este televidente. Otro mensaje más. Tenemos un problema con los jóvenes en el sector rural. Tenemos jóvenes con capacidad de estudio, pero la deficiencia de apoyo a esos jóvenes, perdemos mucho por la incapacidad de lo económico de los padres, y el Estado ha ignorado todo esto. Solo buscan lo económico personal. Un televidente opina: licenciado Renato, le saluda José Marín Álvarez de Orocuina. Mire, ese censo no servirá de nada, solo servirá para darles trabajo a los activistas políticos. No bajará la canasta básica, no bajará el combustible ni la energía. Con esos 1.500 millones de lempiras podrían pavimentar de Orocuina hasta Sabana Grande, pasando por Soledad y Armenia, y pavimentar de Apacigualpa hasta la zona del Zamorano, pasando por Morolica y San Lucas. Esas obras sí vendrían a desarrollar a Honduras y nos beneficiaríamos directamente a unos 20 municipios. Gastaríamos menos combustible, no se nos dañarían los vehículos, motos y mototaxis, se congestionaría menos la capital, porque los que vamos para el Paraíso y la zona de Olancho y Colón ya no pasaríamos por la capital, aquí nos iríamos por Morolica.
a salir al Zamorano. Igual para ir a Tegucigalpa ya no tendríamos que ir a dar esa vueltota por Choluteca. Me gustaría que comentara este mensaje de una persona humilde que lo ve todos los días. Saludos desde Orocuina, escribe el televidente. Reflexivo mensaje con el que se puede estar de acuerdo o disentir. Pero los comentarios finales con este mensaje y con todo después de la pausa comercial. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. Buen día, Frente a Frente. Queremos que las Naciones Unidas promuevan a través del gobierno el desarrollo de jóvenes autistas con acceso a educación y oportunidades, como lo hay en países de desarrollo. Es una población marginada, opina ese ciudadano. Excelente trabajo, director Ronnie Pacheco. Es muy importante saber cómo vive la población. Muchas gracias por haber enviado sus mensajes. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. Paula Narváez, comentario final breve, por favor. Bueno, señora, señor, hondureño, hondureña, joven, etcétera, este lunes 10 abra la puerta de su casa para recibir a los y las censistas. Es un acto que tiene que ver también con la soberanía del país. Es un acto de cariño por el país, de compromiso, un acto de generosidad. Y como hemos dicho durante todo este programa y este debate tan agradable, hemos sabido que si podemos contarnos, saber dónde estamos, cómo vivimos, los programas sociales pueden llegar de mejor manera también a cada hondureño y a cada hondureña. Nuestro llamado es justamente a que este censo sea un proceso de todos, que sea un proceso también ciudadano, que sea un proceso transparente y que permita a Honduras tomar muy buenas decisiones para el desarrollo del país. Así que ese es el llamado del Fondo de Población y decirles que como Agencia de las Naciones Unidas estamos aquí disponibles para este acompañamiento técnico en un hito muy importante para el país, para Honduras, como es el Censo de Población y Vivienda del 2026. Y ha sido un agrado, Renato, esta conversación. No, para nosotros es un honor. Para nosotros es un honor. Para nosotros es un honor haberte tenido hoy. Ronnie Pacheco, director ejecutivo INE. Sí, bueno, para mí es agradable estar acá en este foro y pedirles a la población hondureña, número uno, como dijo Paula, ábranos la puerta, entréguenos la información, porque eso es para la toma de decisiones como país. Y a los alcaldes les digo, bueno, apóyennos, porque también esto, nosotros vamos a trasladar esta información a sus corporaciones municipales, con las cuales ustedes van a poder tomar decisiones también como gobiernos locales. Y entonces necesitamos el apoyo de todos y cada uno de nosotros, de los hondureños. Demos a conocer quiénes somos, cómo vivimos, y pues también esto refleja la información que vamos a estar trasladando como país hacia afuera. No es una sola información que nos permite vernos a lo interno, sino que también cómo nos va a ver el mundo. Entonces sí, por favor, abramos la puerta y aprovechemos esta oportunidad que tenemos actualmente. Correcto. Y alcaldes, hoy hay municipios que reciben menos recursos de los que deberían simplemente recibir, porque el Estado no sabe cuánta gente vive ahí. Preocúpense, ayúdenle a las mujeres y hombres que anden censando. Y yo les hice una pregunta en el transcurso del programa. ¿Quién tiene más miedo al resultado del censo? ¿Los técnicos o los políticos?
Héctor, y quiero que reflexiones así brevemente también sobre esto que voy a decir. Miren que el censo puede demostrar que hubo migración masiva, que crecieron ciudades donde nadie invirtió, que desaparecieron comunidades. Mira, aquí por el cambio climático han desaparecido comunidades cerca del mar. Envejeció la población. Nacieron nuevos cinturones de pobreza. En América Latina, ¿cuál es el error más costoso que cometen los gobiernos cuando ignoran la evidencia estadística? Ya no hay tiempo para que me respondan, pero es bueno que reflexionen. ¿Cuál es el error más costoso que cometen los gobiernos cuando ignoran la evidencia estadística en América Latina? Aquí es que ya no creemos en censos. Aquí estamos totalmente prejuiciados y con algún grado de sustentación. Es que la élite política nos ha fallado. Y los sectores poderosos, y no todos, ¿verdad? Son gente, son algunos, pero que influyen. Y la gente se ha quedado, como ya he visto en las redes, estos comentarios. Prejuicio enorme, no creemos ya en nada. Y el país que no cree en nada no avanza. Por favor, aprendamos a creer. Voy con un minuto, Héctor Figueroa. Sí, la invitación, Renato, para todos los hondureños es tomar en cuenta realmente el esfuerzo que se está haciendo por tener información actualizada y sobre todo que no trabajemos como islas, que trabajemos en base a una planificación de desarrollo de nuestro país y que los alcaldes sobre todo puedan tomar la información que va a ser compartida. Y hay muchos retos, ya se inició con este censo, hay que ver las siguientes etapas que vienen, pero lo más importante para nosotros es poder tener información actualizada en nuestro país.